Bueno, bienvenidos nuevamente. Para cerrar la jornada académica daremos inicio a la conferencia magistral del primer día en simultáneo para los 1.500 asistentes al Congreso. Mandamos un gran saludo a la gente de la sala PAE que nos están mirando, los 500 asistentes que están. Un gran aplauso también de la sala Techín. Hoy tenemos el agrado de presentar a Pedro Brieger. Es periodista y sociólogo, director del Nodal.am, el primer portal dedicado exclusivamente a las noticias de América Latina y el Caribe. Después de esta charla, Pedro también va a estar respondiendo algunas preguntas que ustedes hagan a través de Twitter, haciendo @infonodal, pueden hacer las preguntas. Durante 12 años fue la cara visible de la TV pública en temas internacionales todas las noches en el Noticiero Central y con el programa Visión 7 Internacional. Fue el primer periodista de la historia de Canal 7 en obtener el premio Martín Fierro por su labor periodística en 2 oportunidades. Es autor de numerosos libros sobre política internacional. En su conferencia analizará el cambio de contexto latinoamericano y la disputa entre diversas corrientes políticas por la hegemonía en la región y su influencia sobre el Mercosur, UNASUR, CELAC y otros organismos internacionales. Lo recibimos entre todos con un muy fuerte aplauso. Buenas tardes, pedí que prendan las luces porque me gusta ver a la gente. Muchas gracias por el recibimiento, muchas gracias en primer lugar, Juliana, por la invitación. Para mí es un gusto estar otra vez aquí en San Rafael, no es la primera vez que vengo para dar una charla, estuve también en General Alvear, varias veces en otras ciudades de Mendoza y realmente es un gusto estar acá. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que yo esté acá? Y yo a veces me lo pregunto todavía y creo que hay una respuesta. Pero yo debo decirles que yo doy conferencias, charlas, cursos sobre temas de política internacional y de América Latina hace muchos años. Pero algo cambió en estos últimos años que hace justamente que ustedes hayan decidido traer a alguien para hablar de política internacional, de lo que pasa en América Latina. Y ahora van a ver también la página del portal de noticias de América Latina y el Caribe que yo dirijo, que además tiene un Twitter. La idea es que los que quieran hacer comentarios sobre lo que yo voy diciendo lo pueden hacer y arrobar a @infonodal, subir fotos, lo que quieran, lo vamos a ir reproduciendo. Se ve lo que nosotros sacamos en toda América Latina y el Caribe. Y como les decía, hay algo que pasó en la región y seguramente si yo hoy pregunto cómo se llama el presidente de Ecuador, me imagino que la mayoría de ustedes sabría bien la respuesta. Hace 30 años probablemente yo hubiera hecho esta misma pregunta, ¿cómo se llama el presidente de Ecuador? Y la mayoría de ustedes seguramente no sabría demasiado sobre lo que está pasando en Ecuador. Esto es real. Ahora, esto no lo digo en desmedro ni de ustedes, ni de lo que pasaba hace 30 años. Hay una realidad latinoamericana que ha cambiado, que no tiene que ver solamente con las nuevas tecnologías, pero hay un proceso de integración que es novedoso en la región y que es muy importante. Y que además si uno piensa en América Latina y el Caribe, tal vez el momento que nosotros vivimos ahora o en estos últimos 15 años, se lo puede emparentar solamente si uno hace un juego con la historia, con la época de los libertadores. No para comparar épocas, pero en ese momento había también un grupo de personas que tenían un ideal latinoamericano diferente al nuestro, tal vez muy difuso, obviamente las naciones no existían ni los estados como hoy, pero que se juntaron, que buscaron cruzarse, San Martín, O'Higgins, Simón Bolívar, Sucre y otros cuantos que nosotros sacamos de los libros de historia, pero que en realidad tenían un pensamiento muy importante respecto de esta región. En los últimos 15 años pasó algo similar. Las comparaciones son odiosas, pero ayudan a veces a pensar sobre una situación. Y también hay un proceso de integración que se dio y que es importante. Pero el ingeniero Perazo dijo algo que a mí me hizo ruido y entonces quiero retomar algo que dijo respecto de
las universidades. Yo soy también egresado de universidad pública, la Universidad de Buenos Aires, yo soy sociólogo además de periodista, y siempre rechazo esa visión simplista que hay en muchos medios de comunicación de decir que nuestros estudiantes no son buenos, que no saben rendir exámenes internacionales. Esto es falso, esto es falso. Nosotros contamos en casi todas las carreras universitarias a alumnos y alumnas de primer nivel internacional. Ahora, ¿por qué este discurso de plantear que nosotros no somos tan buenos? Porque hay un discurso que plantea que todo lo que viene de afuera, principalmente Estados Unidos y de Europa, es mejor. Aclaro, yo no tengo ninguna postura anti-norteamericana ni anti-europea. Yo soy primera generación argentina, mis padres se escaparon de Alemania, en mi casa se hablaba primero alemán y después castellano, me siento muy europeo en muchas cosas, así que no hay una cuestión de rechazar lo europeo. Pero siempre me pregunto, ¿por qué desvalorizamos lo nuestro? Hay respuestas. Porque parte de una concepción, de una mentalidad colonizada, donde se piensa que lo mejor viene de afuera. Miren, yo estoy en un congreso de estudiantes de ingeniería industrial. Hagan el ejercicio cuando escuchen programas de radio de ahora en más y presten atención cuántas veces escuchan en un informativo o en un programa de radio algún desarrollo científico y tecnológico de América Latina. Y van a ver que por lo general en los programas de radio, no siempre, digo por lo general en los programas de radio van a escuchar que una universidad en Alabama, no sabemos si es buena, si es mala, no importa, Alabama suena a Estados Unidos, deben ser buenos a priori, inventaron algo o llevaron adelante un desarrollo científico y tecnológico. Hagan el ejercicio, presten atención a ver cuántas veces escuchan en alguna radio que hay algún desarrollo científico y tecnológico en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Panamá, en Formosa, en el Chaco, y van a ver que brilla por su ausencia. ¿Qué genera esto? Que nosotros no servimos para la ciencia y tecnología, eso lo hacen otros. ¿Para qué servimos nosotros? Soja, maíz, gas, petróleo, cobre del otro lado de la cordillera, gas y petróleo, los que tienen gas y petróleo. Esto es materias primas. Eso es lo único que nosotros tenemos. Pensar lo hacen los otros. Esto es falso. Esto es una ideología que además lleva a que ustedes piensen que en realidad no sirve lo que hacen. Todo lo contrario. Las universidades argentinas siguen siendo de las mejores en el mundo, aunque algún examen internacional que traen de por ahí no lo demuestre. Ahora, eso nosotros tenemos que estar convencidos. Por eso estoy de acuerdo con lo que le dijo el ingeniero. Nosotros tenemos que estar convencidos de lo que somos y de nuestro potencial. Y esto tiene que ver en casi todos los rubros. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación de cualquier situación que hay en Estados Unidos, en Europa, en los países centrales, y a veces sabemos muy poco de lo que pasa en un país vecino, Chile, por ejemplo. Pero a ellos también les pasa. Cuando fue la protesta estudiantil en Chile en el año 2011, que yo le di una gran cobertura en la televisión pública en su momento, los chilenos se asombraron porque no lo sabían que las universidades en la Argentina eran públicas. No sabían, había toda una nueva generación de estudiantes que solo pensaba que el modelo era el modelo privado de la dictadura de Pinochet. Y que la única forma de ir a estudiar era pagando altas tasas, altas becas, que después muchos tenían dificultades para devolver. Y de repente miraron hacia acá y descubrieron que la universidad argentina es gratuita, pública. Después podemos debatir si hay cupo, no hay cupo, en qué carreras o no. Pero mirar hacia otros que nos vienen a decir lo que nosotros tenemos que hacer, sean como los campeones de los derechos humanos, del progreso, cuando le cierran las puertas en Europa a gente que huye de guerras, y nos horrorizamos cuando vemos un niño muerto que viene de Turquía o de Siria, y después seguimos comiendo como si nada pasara y le siguen cerrando las puertas. Mientras en nuestro país le abren las puertas a los ecuatorianos, a los paraguayos, a los colombianos, para que vengan a estudiar. Y me parece fantástico que lo hagamos. Me parece muy bien. Comparemos la
las situaciones. Entonces, yo no digo que nosotros somos los mejores en todo, tampoco simplifiquemos el discurso respecto de esto. Lo único que planteo es, cuidado con ese discurso que viene de afuera, que minimiza lo que nosotros hacemos, que nos hace creer que somos menos que los otros y que los otros son los que tienen la autoridad moral para decirnos a nosotros cuál es el camino para tomar. Yo no creo que siempre tengan la autoridad moral. Pero yo decía que algo pasó en América Latina en los últimos 15 años, y yo decía también que si yo estoy acá es porque durante 12 años estuve en la televisión pública. Ahora, esto fue mérito, en primer lugar, de Ana Descalón, que era la directora de Canal 7 en el año 2004, y entendió que una manera de acercarnos al mundo, de acercar el mundo a la Argentina, era hablar de política internacional todas las noches. Me convocó y me dijo, Pedro, quiero que estés todas las noches en el noticiero de la televisión pública. No me puso ninguna condición, yo no la conocía personalmente. Ella entendió que había un proceso que se estaba dando en América Latina de integración regional, donde comenzaba a ser muy importante entender lo que pasa en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Jamaica, en Europa, en Estados Unidos y en el resto del mundo. Esto es, hablar todas las noches de política internacional, algo que parecía tan árido, fue algo importante. De hecho, el programa que nosotros tuvimos todos los sábados, que se llamaba Visión City Internacional y que de la noche a la mañana levantaron, fue un programa que no existió antes en la historia de la televisión argentina. ¿Qué hacíamos nosotros? Hablábamos de política internacional. Algunos pensaban que la gente no se iba a interesar en la política internacional, porque al fin y al cabo las agencias internacionales alcanzan con que nos digan ellas todo lo que es importante en el mundo. Y creo que nosotros, en cierta medida, cambiamos esto. Logramos que la gente se acercara a los temas internacionales e incorporara en el horizonte o en el imaginario colectivo lo que pasa en Uruguay, en Paraguay, en Francia, en Suiza o en algún otro país. ¿De dónde veníamos nosotros en América Latina? No quiero hacer la historia latinoamericana, obviamente, pero me parece que algunos hitos nosotros tenemos que recordar cuando pensamos en lo que está pasando ahora en América Latina. En primer lugar, si recordamos la década del 70, gran parte de la década del 80, América Latina tuvo procesos dictatoriales, y América del Sur especialmente, en varios países. No voy a entrar en detalle en lo que fueron las dictaduras, bastante se ha dicho. Pero hay algo interesante para recordar respecto de las dictaduras, más allá del tema de la violación a los derechos humanos, y es que todas las dictaduras trajeron planes económicos. Trajeron planes económicos y cruzando la cordillera se tomaba Chile como modelo, porque trajeron planes económicos que hoy hacen agua cruzando la cordillera, pero sin debate. Fue un modelo de imposición. En Chile se impuso el modelo de salud privada, el modelo de educación privada y el modelo de jubilación privada que ahora hace aguas, y el domingo va a haber una manifestación en todo Chile gigantesca en contra del fraude de las jubilaciones privadas, se lo impuso sin debate. Esto es importante recordarlo. ¿Por qué sin debate? Porque si hubiera habido debate respecto de la posibilidad de privatizar la salud, la educación o la jubilación, la mayoría hubiera dicho que no, porque la historia de Chile tenía una salud y una educación del Estado importante, al igual que la Argentina. Acá no pudieron destruir la universidad pública durante la dictadura. Trataron, también antes, no pudieron. Las universidades públicas siguen siendo poderosas gracias a todos nosotros, pero trataron de destruirla y van a volver a tratar de destruirla, porque el modelo es otro. Ahora, esto no se podía imponer si no era a través de la fuerza. Terminada, hago un breve resumen para llegar mucho más a la actualidad, por supuesto. Yo denominé a esto en un trabajo que escribí ya hace más de 10 años, la imposición. Porque se impusieron planes económicos en Chile, en Uruguay, en la Argentina, en Bolivia, que tenían un patrón de pensamiento. Pero cuando volvieron las democracias, se encontraron que el modelo económico
supuestamente exitoso en Chile, la dictadura argentina no había logrado por múltiples motivos. Y comienza otra década. La década fines del 80 y la década del 90 fue una década muy interesante, porque fue una década donde hay un modelo económico que se genera y se impone por consenso. ¿Qué significa esto? Se convenció a la opinión pública de que lo que había que hacer, por ejemplo, era privatizar prácticamente todos los servicios públicos. Ahora, cuando plantearon esto, dijeron algunas verdades y algunas mentiras. Algunas verdades, como que, por ejemplo, conseguir un teléfono, muchos de ustedes no lo recordarán, otros sí lo recordarán, conseguir un teléfono en el domicilio, no existían los celulares, en la década del 80 era extremadamente complicado y por lo general había que coimear a alguien para conseguir un teléfono. Esto es verdad. Y muchos sindicatos estaban prendidos en esto. Esto es verdad. Ahora, lo que nos dijeron es que eso iba a funcionar solamente si se lo privatizaba. Y eso era falso, porque entre otras cosas, algunas de las empresas que llegaron acá en los procesos de privatización, en sus países de origen, ni siquiera eran privados. Y además, el discurso en la década del 90, muy instrumentado por medios de comunicación, que eran parte de este proceso de políticas de privatización, planteaban, ya en todo el mundo se hizo. Somos los únicos que no lo hemos hecho, cosa que era falso. Los que teníamos oportunidad de viajar a otros países por trabajo, en mi caso, o por posibilidades, nos encontrábamos de repente que aquellos que nos decían que todo lo que se hizo en otras partes y que somos los últimos en hacerlo, uno viajaba, por ejemplo, a Nueva York o a Estados Unidos y encontraba que el subte no estaba en manos privadas, estaba en manos del Estado. Y sin embargo, acá el discurso decía de la única manera de que los subterráneos funcionen es privatizándolos. Uno va al subte de Madrid hoy en día y no es privado, es público y les asegura que funciona mucho mejor que el subterráneo de Buenos Aires, que sí está en manos privadas. Se construyó un mito de que todo aquello que era público era malo y que todo aquello que era privado era bueno. Hay un documento que escribió un profesor estadounidense de nombre John Williamson, que después fue, a través de los medios de comunicación, traducido de manera libre, no literal, de manera libre, como el proyecto del consenso de Washington. Y que muchas veces ustedes escucharán hablar. La década del 90 era la década del consenso de Washington. ¿Qué decía el consenso de Washington? Se los resumo brevemente, y era el pensamiento de John Williamson. Todo lo que está en manos del Estado hay que sacarlo, hay que pasárselo a manos privadas. Los sindicatos evitan la flexibilización laboral, hay que abrir los mercados de par en par. O sea, era un conjunto de políticas neoliberales que gran parte de la región comenzó a aplicar. Y entre ellos estaban los famosos tratados de libre comercio que tanto escuchamos hablar en los últimos tiempos. Tratados de libre comercio que tenían como eje las políticas neoliberales, y aclaro que yo no utilizo la palabra neoliberal peyorativamente, es una descripción de una determinada forma de pensar, básicamente que viene de lo que se llama la Escuela de Chicago en los Estados Unidos, muy difundida por economistas que pasaron por la Escuela de Chicago y muchos periodistas y medios de comunicación que están de acuerdo con esas políticas. Después uno podrá discutir si son liberales, neoliberales, los matices que hay. Siempre hay muchos matices en el medio, esto también siempre que hay que tomarlo en cuenta. Pero el consenso de Washington lo que planteaba era un conjunto de políticas liberales, donde el tema de los tratados de libre comercio eran un pilar de esto, que además comenzaba en nuestra región, no voy a hablar ahora de otras regiones, comenzaba en nuestra región a implementarse el 1 de enero de 1994, cuando se ponía en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. El Tratado de Libre Comercio planteaba que
en un plano de igualdad los tres países se iban a beneficiar, iban a tener intercambio comercial entre ellos y los más poderosos iban a beneficiar a los más débiles. Los más poderosos, llámese Estados Unidos y Canadá, iban a beneficiar a los más débiles. Yo no sé si alguien acá todavía cree en los Reyes Magos. Si hay algunos niños, tápenle los oídos para que no escuchen. Los Reyes Magos no existen. Y los tratados de libre comercio hechos para beneficiar a los más débiles tampoco existen. Los tratados de libre comercio siempre se hacen para beneficiar a los más poderosos. Siempre. Es la historia del capitalismo. Uno los puede criticar, uno puede decir está bien o está mal, pero es un patrón de pensamiento. Les podría dar muchísimos ejemplos respecto de lo que significan los tratados de libre comercio, pero yo creo que para muestra basta un botón, como se suele decir. Haití, hasta el día de hoy, sigue siendo el país más pobre de América. Yo tuve la posibilidad de viajar a Haití pocas semanas después del terremoto que dejó más de 200.000 muertos. Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, estaba al frente, lo puso Naciones Unidas, al frente del Comité de Reconstrucción de Haití. Todavía hay gente que vive en carpas, pero eso es otro detalle, entre comillas. Una de las cosas que a mí me asombró cuando yo viajé a Haití fue ver muchos sacos, como lo llaman, sacos de arroz, esas bolsas de 50 kilos de arroz que venía de los Estados Unidos. Yo conocía el tema del arroz un poco en Haití, pero me imaginaba que esto era parte de la ayuda que se estaba brindando a los haitianos después del terremoto. Ahí me di cuenta que yo también a veces creo en los Reyes Magos. Esto no era así. Bill Clinton, búsquelo en YouTube porque lo van a encontrar, hace unos años al frente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, habló sobre el tema del Haití y el arroz. Yo lo mostré en la televisión pública en más de una oportunidad. Lo pueden encontrar, es muy fácil. Ponen en cualquier buscador Bill Clinton, arroz, Haití, y van a caer muy rápidamente en ese video. ¿Qué dice Clinton en ese video? En un tono duro y autocrítico, él dice, yo fui responsable de la caída de la producción del arroz en Haití. ¿Por qué? Porque beneficié a los pequeños productores de Arkansas, de los Estados Unidos, en desmedro de los productores haitianos. Haití, el país más pobre de América, se autoabastecía desde el punto de vista alimentario también con el tema del arroz. Ahora, ¿qué pasó? Cuando llegó el arroz de los Estados Unidos, subsidiado en Estados Unidos, se vendía en Haití a precio más barato que el arroz haitiano. La consecuencia fue la destrucción de la producción arrocera haitiana. Dicho en otras palabras, responsable de una parte del hambre de los haitianos, porque muchos no lo podían pagar y además muchos habían perdido su principal fuente de trabajo. No es una interpretación mía, les recuerdo, búsquelo en YouTube, se van a quedar asombrados. El expresidente de los Estados Unidos reconoce que él fue responsable de gran parte de la destrucción del arroz en Haití. Y yo pregunto, ¿qué necesidad tenía Estados Unidos de exportar arroz al pequeño mercado haitiano? No tenía necesidad. Pero es una lógica que funciona, la del más poderoso frente al más débil. George Bush padre, cuando era presidente, viajó a Japón y una de las exigencias que le hizo a los japoneses fue abran el mercado para el tema del arroz, porque la producción de arroz es importante en los Estados Unidos y obviamente en el capitalismo uno necesita exportar por lo general porque no alcanza sobra la producción y o se tiran los tomates al agua como se hizo en la Gran Depresión en 1929 o se lo exporta hacia otros países. Respecto del tema de la relación Estados Unidos y Japón, George Bush va a Japón y le dice abran el mercado arrocero. Los japoneses le dijeron de ninguna manera. Bush no entendía. ¿Qué significa el arroz para los japoneses? No es solamente alimentación. Arroz son tradiciones, cultura, música, papel, té, ceremonias, poesía, teatro y muchas otras cosas.
George Bush lo único que tenía en la cabeza era negocio. Él iba para que le abrieran el mercado arrocero y otras cosas. Los japoneses, que están en un mundo capitalista, les recuerdo que los japoneses no son socialistas, el gobierno japonés no era socialista en ese momento, planteaba, no, al arroz no lo tocan, no estamos dispuestos, porque la destrucción de la producción arrocera tiene consecuencias en una sociedad con una cultura milenaria que va mucho más allá de comer arroz y que va mucho más allá de dónde viene el arroz. Hay cosas que trascienden lo económico, que George Bush padre obviamente no entendió. Volviendo al 1 de enero de 1994, cuando comienza a funcionar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, en principio el mercado iba a ser, el intercambio iba a ser libre, no iba a haber trabas comerciales. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Empezó a inundar a México con maíz producido en Estados Unidos. Me imagino que la mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, habrán comido alguna vez un taco, y hoy en la era de la globalización todos sabemos que el maíz es fundamental para la alimentación en México. ¿Qué produjo esto? El maíz en México, que muchos productores de maíz en el campo mexicano quebraran y se trasladaran a las grandes ciudades para alguna forma de trabajo y para sobrevivir. Pero la contracara es muy interesante, porque en principio también el mercado de los Estados Unidos se iba a abrir para los productos mexicanos. Las trabas que hubo en los Estados Unidos respecto de productos mexicanos. Podría en un paréntesis contarles las trabas que históricamente tiene el limón argentino para entrar a Estados Unidos. Pero también sería otro botón de muestra. En principio, el tomate mexicano, según el Tratado de Libre Comercio, esto no es inventado, el tomate mexicano podía entrar sin trabas a los Estados Unidos. Cuando llegaban los camiones a la frontera de los Estados Unidos, o sea, salían de México, pasaban a la frontera de Estados Unidos, controlaban los camiones y les decían, pero estos camiones son muy sucios, no pueden pasar el control fitosanitario. Camiones no pasan. El tomate sí, pero los camiones no. Obviamente no pasaban los tomates, no podían pasar los camiones. Era una manera de trabar la exportación de tomate mexicano a los Estados Unidos. Otro ejemplo, el atún. México exporta atún. Entonces empezaron a exportar más atún a los Estados Unidos, o tenían la intención de exportar más atún a los Estados Unidos, pensando que iba a haber muchas posibilidades, porque en principio un tratado de libre comercio planteaba niveles de igualdad. Aparecieron organizaciones ambientalistas que plantearon, momento, la caza del atún, o sea, la pesca del atún, en México se hace depredando a los delfines, porque se hace con esas redes kilométricas que arrasan con todo. Nosotros no podemos permitir que entre un atún que depreda a los delfines. Esto no es chiste, ¿eh? Esto fue tal cual. Y le pusieron trabas al atún mexicano. Esto es, otra vez, un ejemplo, y podríamos estar toda una semana dando ejemplos de todo el mundo, las diferencias que hay entre un poderoso y un débil en los tratados de libre comercio. Quienes comprendieron esto y el 1 de enero de 1994 alzaron la voz y aparecieron en la esfera pública fueron los zapatistas. Los zapatistas que aparecieron con la cara tapada de Marcos, del subcomandante Marcos, diciendo, momento, ustedes nos dicen que vamos a ingresar a lo que se llama el primer mundo, pero acá Chiapas tenemos el estado más pobre de México, donde hay miles de personas que no tienen nombre ni rostro, que son tzotziles, tzetzales y de muchos otros grupos étnicos que no están incluidos en los tratados y que han sido discriminados durante siglos. La máscara, en ese sentido, fue un juego mediático muy inteligente por parte de los zapatistas en un momento donde Internet todavía no estaba tan desarrollado como hoy. Sin embargo, ellos entendieron que poniéndose una máscara, lo que hacían era revelar la cara de aquellos que habían sido tapados por la historia y se dedican por lo general al trabajo en el campo. Lo que se vio en ese momento, en la década del 90, en 1994, fue el comienzo
de una resistencia a las políticas neoliberales. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros miramos a América Latina hoy, nos vamos a encontrar un momento muy interesante en la historia, que tenemos la posibilidad de vivir, donde hay un continente en disputa. ¿Qué quiero decir con un continente en disputa? Estamos en un continente donde hay una disputa ideológica, política y de modelos económicos como hace mucho tiempo no se veía y que además se da solamente en América Latina, no se da en otros lugares. Por un lado tenemos una corriente, voy a simplificar con la terminología tal vez no es exacta, yo soy sociólogo y trato de ser riguroso con las palabras, pero no siempre las palabras definen exactamente un fenómeno. Por un lado uno puede decir, hay una corriente progresista, de centroizquierda, de izquierda, socialista, no socialista, pero donde uno puede ubicar a lo que es Venezuela, Ecuador, Uruguay, Bolivia, el gobierno argentino anterior. Y del otro lado uno tiene una corriente que uno puede definir como de derecha, liberal, neoliberal, conservadora, otra vez yo no lo digo peyorativamente, que triunfó en las últimas elecciones en la Argentina y que gobierna algunos países, pero para eso vamos a llegar todavía a lo que pasa ahora. Estas dos corrientes se disputan la economía, la política, la diplomacia, la vida social y se disputan también la conciencia de dónde nosotros estamos parados, retomando las palabras del ingeniero, respecto también de nuestras universidades. Porque el futuro presente y futuro de nuestras universidades también depende, perdón, sonó, no debería sonar, también depende de esta disputa ideológica. Por eso es tan importante comprender que en Chile, en su momento, la privatización de la educación, de la salud y de las jubilaciones se hizo por la imposición. Esto fue muy importante. Esta disputa ideológica está en todos los planos de nuestra vida, en lo cultural, en lo social, en lo educativo, en lo político, en lo económico, en la visión del mundo, en el tipo de televisión que nosotros queremos y seguramente, sin que yo sea un conocedor de lo que ustedes están estudiando, seguramente también representa un desafío para ustedes. Porque yo escuché antes que se decía, hay mucha gente que no está incluida. Esto quiere decir que hay todavía sectores sociales importantes en nuestro país y en la región que hay que incluirlos, que están fuera del sistema. Claro, hay visiones ideológicas encontradas. Hay algunos que piensan que se puede construir un país con millones de personas excluidas del sistema. Y hay otros que piensan que para ser verdaderamente un país democrático tienen que estar todos incluidos. A ver, voy a hacer un juego, ya que somos muchos, no es científico, pero voy a hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Si yo les pregunto a ustedes, les pido que alguien responda o alguno que quiera responder inmediatamente. Si les pregunto a ustedes, ¿cuándo comienza la democracia en la Argentina? ¿Qué respondemos? ¿Alguien me puede responder? ¿Cuándo? La ley San Peña. Perfecto. La ley San Peña es una respuesta muy típica. ¿Algún otro momento? Después de la dictadura del 83. Ahí comienza la democracia, dicen algunos. Interesante, ¿no? Eso por lo general no lo responden. Se nota que hay muchos acá. Eso por lo general no lo responden. Cuando hago la pregunta, por lo general, gracias, dicen... Por lo general dicen la ley Sáenz Peña. Esto quiere decir que muchos todavía hoy, 2016, piensan que puede haber una sociedad democrática donde la mitad de la población no está incluida. Ahora, yo me imagino que la persona que respondió la ley Sáenz Peña no piensa esto hoy en día. Me imagino que no. Pero en algún lugar de su formación está concebido
que una democracia puede ser una verdadera democracia sin la mitad de la población. Tomemos otro ejemplo que no tiene que ver con nosotros. Estados Unidos se presenta como el gran modelo de la democracia universal. Se consideran además un faro para la humanidad. Consideran que tienen una misión en el mundo, una misión civilizadora. Es lo que ellos interpretan y verbalizan y expresan. En Estados Unidos, hace unas décadas, negros y blancos, para tomar una Coca-Cola, tenían máquinas diferentes. ¿Alguien puede pensar que eso era una democracia, donde negros y blancos tenían máquinas diferentes para tomar Coca-Cola? Ni que hablar de baños diferentes, ni colectivos diferentes, escuelas, las grandes batallas que se dieron para que negros pudieran entrar a las universidades. O sea, el concepto de democracia que muchos tienen es un concepto tan cerrado que permite dentro de sus cabezas pensar que excluyendo a una parte importante de la población hay democracia. Y ahí vamos al tema de la inclusión como un tema central. Que en 1994, cuando aparecieron los zapatistas, plantearon, ¿puede ser México una sociedad democrática si no incluye a millones de personas que están excluidas, que viven en la pobreza y ninguneadas por siglos? Yo considero que no. 1994 entonces fue muy importante para plantear en ese momento y decir, momento, hay un modelo que hoy se plantea como hegemónico, como central, que nos plantea que todo lo público tiene que estar en manos privadas y que es el modelo neoliberal. Nosotros decimos, esto no es así. Hay un segundo momento que a mi juicio es importante para entender lo que está pasando ahora. Yo lo que estoy tratando de hacer ahora es dar algunos elementos de análisis para comprender el momento que nosotros estamos viviendo. Yo voy a tomar cuatro hitos de estos últimos 20 años que a mí me parecen importantes, otro puede tomar otros momentos, por supuesto. El segundo momento, a mi juicio fundamental para el cambio en la región, se da en diciembre de 1998, cuando Hugo Chávez gana las elecciones en Venezuela. Hay un antes y un después en esta América Latina de diciembre de 1998. El tercer momento, a mi juicio importante, muchas veces olvidado por los argentinos, tal vez porque fuimos protagonistas, fue el 19 y 20 de diciembre de 2001. Uno podrá interpretar lo que pasó el 19 y 20 de diciembre en la Argentina de múltiples maneras. Yo me dedico a la política internacional y si ustedes me han escuchado en más de una oportunidad o me han visto, yo por lo general no hablo de política argentina. Yo trato de analizar lo que pasa en la Argentina siempre de una mirada internacional. Yo digo que agarro un globo terráqueo y miro la Argentina como miro lo que pasa en Australia. Por supuesto que soy un ciudadano y me interesa lo que pasa en mi país. Pero al momento de mi trabajo sociológico, periodístico, analítico, yo tomo a la Argentina como parte de lo que pasa en el mundo. ¿Qué hice yo el 19 y 20 de diciembre? Además de como ciudadano salir con una cacerola. Me puse a analizar cómo fue interpretado el 19 y 20 de diciembre de 2001 en América Latina. Y descubrí algunas cosas muy interesantes. Que para la mayoría de los latinoamericanos e incluso por fuera de América Latina, el 19 y 20 de diciembre fue interpretado como una revuelta en contra de las políticas neoliberales, en contra de Cavallo, que era el símbolo de las políticas neoliberales, y en contra del presidente de la Rúa. No importa ahora si la revuelta tuvo ese objetivo o no. Uno podrá analizar la interna del peronismo, el conurbano, los patrones del conurbano, los problemas de la alianza, Tinelli, todo lo que uno quiera. Ahora, a nivel internacional, esos detalles son casi sutilezas. Si uno lo mira desde afuera, lo que vio acá fue una revuelta popular en contra de políticas neoliberales. Así fue interpretado en la región. Por eso no es casual que muy poco tiempo después del diciembre 2001 apareciera Lula como presidente en Brasil, Tabaré Vázquez como presidente en Uruguay, Néstor Kirchner como presidente en la Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Bachelet a su medida
en Chile, Fernando Lugo en Paraguay, Manuel Zelaya en Honduras. Pasó algo. Estos 4 momentos que yo señalo, 1 de enero de 1994, la aparición de Chávez, 2001, y el 4º momento que voy a señalar, que también nos involucró, y por eso a veces lo olvidamos, que fue la cumbre de las Américas en Mar del Plata en el año 2005, cambiaron la historia de la región. El ALCA era el gran proyecto de Estados Unidos para toda América. Hoy nos olvidamos, ya pasaron 10 años de esa cumbre de las Américas. En esa cumbre de las Américas, Estados Unidos tenía como objetivo imponer un área de libre comercio para toda América, menos Cuba. Cuba no estaba incluida. Ese era el objetivo del ALCA. Los 4 países del Mercosur y Venezuela le dijeron a Bush, no, ese proyecto no lo queremos. Entendieron a su manera, teniendo los elementos o no teniendo los elementos, entendieron a su manera que el área de libre comercio iba a beneficiar en primer lugar a las empresas estadounidenses. Por eso es tan importante ver los casos por separado. El caso que les di, México, Estados Unidos, o el caso que les di, Haití y Estados Unidos y Haití. Les podría dar muchísimos más ejemplos. Los artistas colombianos resistieron fuertemente durante un tiempo a un tratado de libre comercio cultural que quería imponer Estados Unidos, porque significaba que las latas estadounidenses iban a poder ingresar también en el horario central, en la franja central de la televisión en Colombia, y que la producción colombiana no iba a poder competir con ellos. Hicieron una batalla para evitar eso. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué tiene de malo si alguien quiere ver un enlatado de Estados Unidos? No, no tiene nada de malo. El problema que va en desmedro de la producción cultural en Colombia, en ese caso concreto. A ver, vamos a plantearlo de una manera un poco simplista, pero casi real. Argentina puede tener un tratado de libre comercio respecto de productos agrícolas con Estados Unidos y decir que el aceite o las conservas que se producen en esta zona van a poder ingresar sin impuestos a los Estados Unidos. Bárbaro. Ahora, para entrar a los Estados Unidos no alcanza solamente con decir no hay impuestos. Hay que hacer campañas publicitarias, se necesitan abogados, se necesitan empresas que puedan difundir. ¿Alguien piensa realmente que las zonas, sin hablar peyorativamente de las empresas en la zona, están de competir con un gigante como Coca-Cola de Estados Unidos que viene acá e inunda todo el mercado argentino con publicidad y con una capacidad financiera gigantesca? Es imposible. Alguna empresa lo logrará, pero será la excepción. La mayoría quebrará si lo intenta, porque justamente es demasiado costoso. Por eso los productores de jugo de manzana de la Argentina no son mundialmente conocidos y la Coca-Cola sí. Es bastante fácil de entender por qué. Porque justamente tienen la capacidad económica no solamente de llegar a todos los rincones del planeta, sino además para hacer grandes campañas financieras, incluso financiando medios de comunicación y políticos, justamente para tener mejores relaciones. Reitero, alguno logrará entrar, pero la mayoría no. Por eso en el año 2005 se le dijo que no al ALCA. Y se comenzó a pensar en otros términos. Se comenzó a pensar en términos de integración regional. Por eso nace la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. ¿Alguien sabe cuántos países hay en América del Sur? ¿Me lo puede decir? No escucho. 12, efectivamente. Muchos tal vez dudaron, no los tenemos tan incorporados. Claro, hay 2 pequeños países que por lo general no están en nuestro registro, Surinam y Guyana. Son 2 países de América del Sur. Yo recuerdo hace un tiempo atrás presentaron una revista cultural de UNASUR, pusieron un mapa y no estaban Guyana y Surinam. Digo, ¿cómo puede ser? Bueno, esto tiene que ver con nuestra forma de pensar. Sabemos muy poco
de Guyana y de Surinam, y sabemos mucho más de Estados Unidos o de Francia que tal vez de ciudades que hay en Ecuador o en Panamá. A ver, otra vez, ya que somos bastantes, no es para hacer un ejercicio científico, pero seguramente nos dará una pauta. Les voy a hacer una pregunta que les voy a pedir que levanten la mano y apelo a vuestra honestidad. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar, levanten la mano, cuántos de ustedes escucharon hablar de la cantante británica Amy Winehouse? Yo diría que es abrumador, la mayoría. Ahora levanten la mano, ¿cuántos de ustedes escucharon hablar del cantante colombiano Joe Arroyo? 2, 3 tímidos, 4, 5, 6, tal vez lleguemos a 10, 15, 20. ¿Por qué doy esto como ejemplo? Porque murieron la misma semana. Todos escucharon hablar de Amy Winehouse, pero muy pocos escucharon hablar de Joe Arroyo, un cantante colombiano muy popular, muy popular. Su funeral fue masivo en Colombia. Yo recuerdo que en la televisión pública mostré imágenes del funeral, pasé música de Joe Arroyo. Yo no tengo nada en contra de Amy Winehouse. Me encanta la música de todo el mundo. De hecho, yo tenía un programa de música en una radio y política internacional que duró 3 años, donde yo pasaba música de todo el mundo, de Kazajstán, de la India, de Mozambique. Así que yo no tengo nada en contra de la música internacional. La pregunta no es por qué nos enteramos de que murió Amy Winehouse. La pregunta es por qué no nos enteramos que murió Joe Arroyo. Que tiene que ver con lo primero que les dije respecto de la producción científica. ¿Cuántos científicos conocemos de América Latina? Y seguramente muy pocos, porque no se difunden, porque no se divulgan. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar de un que se llama Yachay, que es la ciudad de conocimiento, gran proyecto del presidente, que tiene como objetivo crear una ciudad universitaria en el norte de Ecuador, donde había una vieja hacienda abandonada, convertirla en una ciudad para 70.000 personas de producción de conocimiento? ¿Por qué no nos enteramos de Yachay? Imagínense ustedes sabiendo que hay, que además para ustedes implica futuro laboral, saber que en Yachay hay un proyecto muy importante de una ciudad vivible, que no contamine, que están con inversiones de Corea del Sur, de Japón. No nos enteramos de esto. Entonces, claro, nuestro horizonte ¿por dónde pasa? Algún otro país de América Latina, como mucho, Estados Unidos y Europa. De la misma manera que a alguien que vive en Buenos Aires no se le ocurre que puede trabajar en San Rafael, en General Alvear, en Salta, en Formosa o en cualquier otro lugar. Porque más allá de que no hay una planificación para que esto suceda, muchas veces ni nos enteramos de lo que hay. Por lo tanto, esta visión del mundo que nosotros muchas veces tenemos respecto de lo que pasa en el mundo y la información que tenemos es fundamental para nosotros, para este momento que yo planteo, que es un momento de disputa, donde la disputa es también cultural. Cuando yo digo un continente en disputa, digo un continente en disputa. Dije, por un lado una corriente liberal, neoliberal, conservadora de derecha, y por el otro lado una corriente progresista que durante varios años tuvo iniciantes, porque después que fracasó el ALCA, se planteó no solamente la creación de UNASUR, sino la creación de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. 33 países, incluyendo a Cuba, y dejando afuera a Estados Unidos y Canadá. No porque hubiera un resentimiento o un odio en contra de Estados Unidos y Canadá, sino porque existía la comprensión todavía de que nosotros como región Latinoamérica y el Caribe, tenemos intereses en común que muchas veces chocan con los intereses que tienen los norteamericanos. Los norteamericanos no son altruistas, tienen intereses. No es que no haya norteamericanos que no sean altruistas, pero el mundo se basa y se maneja en base a intereses. Por eso el tema de los tratados de libre comercio son tan importantes, o el tema cultural es tan importante. ¿Por qué los enlatados de las películas que nosotros consumimos son tan importantes? Porque se venden.
cualquiera de las series de televisión que nosotros vemos o hemos visto de chicos, desde Los Simpson, Batman y Robin, o yendo para atrás en la historia de la televisión argentina, les recuerdo que se vendían, no venían gratis. Alguien las compraba para poder pasarlas, porque es negocio, no es altruismo. No digo que esté mal que sea negocio, lo que quiero marcar es lo que esto implica, la forma de pensar en el lugar donde estamos parados en la región. En este continente en disputa, esta corriente progresista empezó a sufrir algunos reveses que se dieron de diversas formas. Y voy a citar 4 para comprender dónde estamos parados. Primero, año 2002. En el año 2002, en Venezuela, hubo un golpe de Estado en contra de Hugo Chávez. Hugo Chávez, que había asumido a principios de 1999, estaba apenas 3 años en el poder, hubo un golpe de Estado de los sectores conservadores de la derecha venezolana que entendieron que Hugo Chávez quería incluir a millones que vivían en los cerros y en Villa Miseria dentro del país. Ese fue el pecado de Hugo Chávez, lo mismo que el pecado de Lula da Silva en Brasil. Vieron que siempre se habla de que Lula da Silva, como figura, ¿no? Pero el Partido de los Trabajadores incorporó a 30, 40 millones a la sociedad, los sacó de la pobreza y los convirtió en clase media. No importa si esto es cierto o no, si se convirtieron en clase media. 30, 40 millones de personas, casi una Argentina, ¿no? Ahora, ¿esto qué significa? Que antes de que llegara Lula, esos 30, 40 millones, no comían muchos de ellos ni una vez al día. Lula quiso incorporarlos. La pobreza en Venezuela no nació con Chávez. La pobreza en Venezuela viene de antes de Chávez. Yo tuve la oportunidad de cubrir las elecciones en diciembre de 1998 en Venezuela como periodista. Éramos muy pocos los periodistas en esas elecciones en Venezuela, porque Venezuela todavía no aparecía como lugar importante. Y recuerdo que se decía en ese momento que cerca del 80% de los venezolanos vivían en condiciones de pobreza. Yo no sé si eran 80, 70 o 60, pero una de las primeras cosas que impactaba al llegar a Caracas y que impacta hasta el día de hoy es que uno entra en una ciudad que está en un valle rodeada de gigantescas villamiserias. Eso no son creación de Chávez. Chávez las hereda. Eso sí que es una pesada herencia. Porque Chávez lo que quiso hacer es incluir a esas millones de personas que vivían en los cerros y darles, por ejemplo, la posibilidad, por primera vez en su vida, de ir a un dentista. Esto es algo que tal vez para la inmensa mayoría de los que están acá es algo trivial, parte de la vida cotidiana. Pero para millones de venezolanos antes de Chávez, no entraban tener un odontólogo o un centro de rehabilitación en una villa miseria. Chávez osó construir un cablecarril, un funicular, en uno de los cerros, que rodean Caracas, para que gente más pobre, en vez de subir y bajar por escaleras de ruinas, pueda subir por un funicular que parece Suiza o alguno de los lugares de Mendoza donde va la gente de alto nivel económico. Y los pobres no lo rompen. Increíble, ¿no? Porque siempre se expresa a los más pobres que cuando le dan algo bueno, famosas historias de la década del 40 y del 50 del parqué en la Argentina, ¿no? Para la mitología popular. Y los pobres no lo rompen. Claro que no lo rompen, no son tontos. Saben que con ese funicular bajan y suben. Ahora, Chávez no hace eso ni por ser comunista, ni marxista. Tiene un sentido de integración. En Medellín, un alcalde que no es de izquierda, lo hizo hace varios años también. Entendió que los más pobres de los más pobres que viven en los cerros que están en Medellín tienen que tener el derecho de bajar como seres humanos de los cerros, porque esas villas miserias apiñadas ni siquiera permiten abrir caminos de tan apiñados que están por décadas. Ahora, cuando Chávez propuso esto y comenzó a caminar en ese sentido, lo derrocaron. Duraron 48 horas, porque una movilización popular restituyó a Hugo Chávez al poder. Y acá hago un pequeño paréntesis interesante para comentar. Hoy en día, la oposición de derecha en Venezuela acusa al chavismo, a Chávez, que ya murió, o a Nicolás Maduro, de tener una dictadura. Dos cuestiones para recordar. En primer lugar, algunas de las personas
que dicen eso participaron del golpe de Estado en el año de 2002 en contra de Hugo Chávez y firmaron de puño y letra el acta que le permitía a Pedro Carmona, un empresario, asumir como presidente surgido de un golpe de Estado. Una de ellas, una de las más conocidas de la derecha venezolana, se llama María Corina Machado, que permanentemente dice que en Venezuela hay una dictadura. Ella no recuerda que ella firmó ese acta, pero hoy gracias a Internet lo podemos ver. Busquen en Internet, página de Internet, María Corina Machado, golpe de Estado, año 2002, y van a ella. Nunca se arrepintió. Es más, María Corina Machado y la oposición de derecha dice que en Venezuela hay una dictadura, extraña dictadura, donde tienen la posibilidad, a través de un referéndum revocatorio, de revocar el mandato del presidente. Hay muy pocos países que tienen la posibilidad de revocar el mandato de un presidente. Nosotros no lo tenemos. Venezuela sí. Y lo tiene porque lo puso Chávez en la Constitución. Digo, Chávez como movimiento político, ¿no? Va más allá de su persona. Referéndum revocatorio que ya se utilizó en una oportunidad, en el año 2004. Y la derecha perdió. La mayoría de la gente no quiso revocar el mandato de Hugo Chávez. Hoy la pelea que hay en Venezuela tiene que ver con otra vez un referéndum revocatorio. Y yo digo, extraña dictadura la venezolana, que tiene en la Constitución un referéndum revocatorio que ya se aplicó una vez y que en un lapso de 12 años se está por aplicar por segunda vez, cuando la inmensa mayoría de los países del planeta no tienen ningún tipo de referéndum revocatorio. Digo, como para pensar categorías. Ahora bien, después del año 2002, en el año 2009, hubo un golpe de Estado en Honduras en contra de Manuel Zelaya. En el año 2012 hubo un golpe de Estado parlamentario en contra de Fernando Lugo en el Paraguay. Y después llegamos al momento del año pasado, donde en la Argentina hay elecciones, el partido de derecha, liderado por Mauricio Macri, gana las elecciones. Esto cambia el panorama regional, no cabe la menor duda, le da otras características al que tenía en los últimos años. Ahora, en un muy corto periodo, la derecha latinoamericana se anotó unos cuantos porotos. Triunfó en la Argentina Mauricio Macri, en Venezuela la oposición alcanza la mayoría en una elección a la Asamblea Nacional. En Bolivia, Evo Morales pierde un referéndum donde él planteaba la posibilidad de ser candidato otra vez en las futuras elecciones. Y en Brasil, país importante, sin lugar a dudas, en el Parlamento comienza un proceso para derrocar a Dilma Rousseff. Les recuerdo que Dilma Rousseff fue elegida presidenta en las urnas en octubre de 2014 y aquellos que están gobernando hoy son una coalición entre algunos que estuvieron con Dilma Rousseff en el año 2012 y aquellos que perdieron las elecciones con Dilma Rousseff en el año 2014 y hoy están en el poder. Por ejemplo, el canciller interino José Serra. ¿Qué quiero marcar con esto? Que nosotros vivimos un momento interesante donde hay dos corrientes en disputa. Dos corrientes en disputa en ámbitos. Y una disputa que no está saldada. Porque algunos ya plantean que los de la derecha liberal o neoliberal ya han triunfado en toda la región. Esto no es así. En la única elección presidencial donde la derecha venció a un candidato progresista, en el más amplio sentido de la palabra, en los últimos 15 años, fue en la Argentina. En ninguna otra elección presidencial ganó la derecha. Yo con esto no quiero minimizar lo que pasó en Venezuela, como les dije, en Brasil, lo que pasó en Bolivia. Pero esto justamente marca la disputa que hay. Esta disputa se da en, como les dije antes, y también en lo comunicacional. Y lo comunicacional, sin entrar ahora en la disputa comunicacional que hay en Argentina, como les dije, yo por lo general trato de no analizar lo que pasa en la Argentina más allá de un contexto regional, la disputa comunicacional es muy importante. Porque yo les dije que tenemos ahí de fondo que se llama No da la M. Porque yo estaba cansado como periodista
de tener que reproducir aquello que me traían los grandes diarios internacionales o las grandes agencias de noticias internacionales y que es lo importante. Cuando hoy, gracias, yo puedo leer la prensa española o la prensa mexicana al mismo tiempo que un mexicano o incluso antes, porque a las 8 de la mañana yo leo un diario mientras el mexicano todavía está durmiendo. Yo no necesito que una agencia de noticias de Madrid me diga lo que está pasando en Paraguay. De la misma manera que no necesito que una agencia de noticias de Buenos Aires me diga lo que está pasando en Madrid. Eso podía ser comprensible 20, 30, 40 años atrás. Pero hoy, con los medios de comunicación que tenemos, por eso cuando les dije en un primer momento que pueden tuitear, los que están tuiteando, poniendo comentarios sobre esta charla, que además se está transmitiendo por streaming, se enteran en todo el mundo. No necesitamos ahora que una agencia de noticias de Madrid venga y nos diga lo que está pasando en Paraguay, en Ecuador o en Colombia, cuando nosotros podemos tener acceso directo, leer documentos de manera directa, enterarnos de manera directa lo que está pasando. Por eso la disputa comunicacional es tan importante. Y por eso también se puede entender por qué en abril no quisieron que yo estuviera más en la televisión pública. Porque yo, todo el año pasado y hasta abril de este año, decía siempre, la derecha en Brasil quiere derrocar a Dilma Rousseff. Su objetivo es derrocar a Dilma Rousseff. Cuando efectivamente la suspenden en el Parlamento y a la media hora la Cancillería Argentina emitió un comunicado avalando la suspensión de Dilma Rousseff, ahí yo entendí por qué no había lugar para mí en la televisión pública. 1 más 1 es 2, no había demasiado para interpretar. Por eso esta disputa es tan interesante respecto del debate que se puede dar a nivel regional de modelos diferentes. Ahora, los modelos, y con esto cierro como para que podamos tener también tiempo para intercambiar ideas, preguntas o lo que fuere, yo creo que esta disputa de modelos también tiene otra característica. No son dos modelos antagónicos en todo, ni es blanco y negro, ni son dos corrientes absolutamente homogéneas que se disputan nuestras almas, nuestros corazones, la vida cotidiana. Ejemplos donde estas cuestiones se entrecruzan. Pero sí es verdad que hay hoy en la región una disputa que para nosotros, los que analizamos América Latina, la verdad nos encontramos con un momento sumamente interesante. Hace 20 años, cuando acá en la región lo único que decía era que había que privatizar todo, y el famoso consenso de Washington, no había mucho lugar para un debate inteligente. Hoy hay lugar para un debate inteligente y creo que todos tenemos que estar agradecidos del momento que vivimos, justamente porque somos partícipes del debate. Solamente por televisión. Participemos de los debates, en los talleres que ustedes tienen sobre la carrera de ustedes, sobre el futuro, sobre la inserción, sobre el tipo de profesionales que quieren ser, porque a mí me parece que esto tiene que ver con algo fundamental. Y con esto cierro. El camino no está trazado de manera inexorable. Ningún camino está trazado de manera inexorable. Nosotros podemos cambiar el rumbo para un lado o para el otro. Eso depende de nosotros, no depende de alguien que va digitando nuestro camino. No hay nada inexorable, salvo siempre se dice la muerte. Pero en lo social, en lo cultural, en lo político, no hay nada inexorable. No tenemos por qué escuchar solamente que se muere Amy Winehouse y no escuchar que se muere también Joe Arroyo, o que existe un proyecto como Yachay, o que hay un gran desarrollo científico e industrial en la región. Cuando yo vine a contarle a amigos que venía a un congreso de estudiantes y que iba a haber entre 1.000 y 1.500 inscriptos, no lo podían creer. ¿Cómo? ¿En San Rafael? 1.500 estudiantes de ingeniería industrial. ¿Y por qué no nos enteramos en Buenos Aires en los grandes medios? Si ustedes al fin y al cabo están generando historia también en este momento. Y bueno, porque para muchos medios de comunicación esto acá no es importante. Yo considero que sí, es muy importante. Por eso también acepté la invitación y otra vez le quiero agradecer a Juliana, que la verdad insistió mucho para que yo viniera por el tema de las fechas y para mí es muy.
Bueno, vamos a abrir ahora un espacio de 10 minutos para preguntas. Está Juan Pablo, a empezar desde aquel lado. Así que en cuanto esté Juan Pablo va a hacer la pregunta para que nosotros... Sugiero que juntemos varias preguntas o comentarios y después yo trato de responder a varias al mismo tiempo. Yo voy anotando. ¿Me escuchás, Iván? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Chicos, ¿Dónde? ¿alguna pregunta de alguien por acá? Ah, en la otra sala, perdón. Sí. Un aplauso para la sala de padre que está acá pendiente. ¡Vamos! ¿Me podés para ti, Nico? No, yo te quería decir que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste vos sobre los Estados Unidos, sobre que siempre se trataron de aprovechar de los países más débiles, pero lo que no estoy en desacuerdo, vos planteás que algunos gobiernos, como el de Lula, como el de Cristina o Néstor, son los progresistas, cuando en realidad ellos participaron, y por ejemplo Scioli, Néstor y todos esos le votaron a favor todas las leyes, la derecha o lo que vos llamás derecha o neoliberalismo, que yo coincido con que también está mal, pero le votaron a favor todo eso y después fueron progresistas, porque ellos votaron a favor de la privatización de YPF, votaron a favor de AFJP, votaron a favor de todas esas leyes y después las estatizaron. Entonces, o sea, nos queda bien en claro cuál es su ideología, el neoliberalismo anterior o el gobierno progresista que vos planteás, en los cuales hubo millones de hechos de corrupción y no hay nada menos progresista que un hecho de corrupción. Nada más que eso. Hay varias acá manos, una acá hay pregunta por varias, acá. varias Bueno, manos sí, levantadas. Hola. Hola. A mí me gustó mucho lo que dijiste. Lo que me pasa a mí particularmente es que te escucho a vos, y bueno, a mí también, y creo que a la mayoría, nos parece escandaloso que pase que hay gente que no tenga para comer y demás. O sea, y es un problema que hay que solucionarlo de una u otra forma. Pero bueno, te escucho a vos, que sos una campana, pero también escucho otros economistas o otras personas que piensan diferente, y todos tienen su punto, digamos. El capitalismo como sistema tiene un montón de fallas y son evidentes, o sea, vos nombraste un par, pero también, o sea, no escapa de que justo cuando empieza el capitalismo, viste que hace, no sé, 200 años las personas vivían muchísimo peor que hoy, y es como que algunos sostienen que junto con el capitalismo la calidad de vida, todo ese tipo de cosas, bueno, la explosión de la tecnología y demás, fueron una evolución conjunta con el capitalismo. Entonces, y ahí es como que, a mí particularmente, uno no sabe qué creer, porque los dos tienen su punto. Y ¿qué pensás, por ejemplo, de eso? De que junto con el capitalismo empiezan todo lo que es explosión de empresas, la competencia. No termino de entender la pregunta. ¿Qué consejo me das, por ejemplo? ¿Qué me dirías vos? Mirá, andá, porque escucho dos campanas y es como que yo termino escuchando a las personas que estudiaron más, como vos, que tienen más edad, más vivencia, conocen más lugares, estuvieron en distintos eventos, pero a mí, joven, estudiante todavía, es como que escuchas dos campanas y decís, mirá, andá para acá o no sé. ¿Entendés? Porque me gusta lo que decís, pero también tienen su punto las otras personas. Creo que entiendo a dónde apuntás. Voy a tratar de responder a eso. ¿Había alguien por ahí que también había levantado la mano? Hola, buenas noches. Sí. Quería preguntar si lo que usted hace comparación con lo que hablaba de Venezuela. Quería preguntarle si usted piensa que Venezuela está mejor hoy en día cuando tienen la inflación más alta del mundo, que escuchaba que en enero decían que era de 141%, donde la gente va a los supermercados y se encuentra con gendarmes que le venden la comida para que los deje pasar. Preguntaba, ¿qué piensa usted de eso? Clarísimo. Hola, quería hacerte una pregunta, son dos preguntas muy cortas. Hablaste un poco de inclusión, a mí me parece que la inclusión es algo muy importante y que ojalá que todos los argentinos puedan tener las mismas oportunidades, pero me parece, bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con la gente que hoy no se quiere incluir?
porque existe mucha gente que después de 12 años de inclusión están en la calle, no les importa, no leen, no les importa estudiar, nada, y se ve como realmente están abandonados a la deriva y no les importa ni su futuro. Entonces, para mí, es gente que hoy no se quiere incluir. Y bueno, hablando de inclusión, la inclusión es la acción de incluir, e incluir es meter algo dentro de una cosa o dentro de sus límites, por definición. Y lo que te quería preguntar, la segunda pregunta es, a mí me parece que la inclusión estuvo muy mal entendida durante 12 años, justamente por eso, porque hubieron 12 años en los que se habló de inclusión, pero hay gente que hoy no se quiere incluir. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber, en el ámbito internacional, cómo afectaría, en caso de que se lleve a cabo, que la expresidenta termine presa. Si eso sería positivo o negativo. Última pregunta, chicos. La Bueno, última pregunta. Hola, buenas noches. Acá al fondo. La pregunta, ¿por qué omitió el hecho de que Hugo Chávez participó y lideró de un golpe de Estado también en su momento? Hola, de acá al fondo te hago una pregunta más. Una más. Buenas noches. ¿Dónde, perdón? Buenas noches. Si quiero hacer una consulta, ¿por qué usted sigue una línea de pensamiento similar a la que sigue, por ejemplo, en su libro Las venas abiertas de Latinoamérica, que dice que todos los países de Latinoamérica son culpa de Estados Unidos y nunca hace una autocrítica de los gobiernos que tuvieron estos últimos, no sé, 200 años en el territorio? O sea, usted tiró flores al gobierno de Chávez y criticó duramente al gobierno de Clinton. Bien, voy a tratar de responder tal vez alguna de las preguntas o comentarios, no podré responder por cuestión de tiempo, porque necesitaría mucho para explayarme. En primer lugar, aclaro, yo no tengo las respuestas a todo. Yo dije, estamos viviendo un momento muy interesante donde todos tenemos que pensar en conjunto, debatiendo el momento que nosotros estamos viviendo. Y por lo tanto, hay cuestiones que ustedes plantean que yo no sé cómo se resuelven. Por ejemplo, el tema de la corrupción, que no lo voy a eludir, por supuesto. Primero, yo no dije que todo lo que pasa en América Latina es culpa de Estados Unidos, tampoco lo plantea Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina. Él plantea un proceso histórico de desarrollo de la región vinculado a las potencias coloniales que ocuparon este continente, para bien o mal, nos guste o no, esto fue así. Y las potencias coloniales que ocuparon este continente no vinieron para traer la prosperidad a los que estaban viviendo acá, vinieron porque estaban buscando hacer negocios, entre otras cosas. Ahora, yo tampoco nunca dije que la culpa de lo que pasa acá es de Estados Unidos. Es más, ayer en el programa de televisión, donde yo estoy ahora en el noticiero con Víctor Hugo Morales, él me dijo algo así, me lo insinuó en algún momento cuando estábamos al aire, y me dice que algunos gobiernos, el de la Argentina, de Paraguay, de Brasil, están digitados de Estados Unidos, manejados de la embajada, y yo le dije al aire que no, que yo no creía en eso. Por lo tanto, yo nunca dije que Estados Unidos maneje a diestra y siniestra todo lo que pasa en la región. Ahora, ignorar el lugar histórico que tuvo Estados Unidos en la región es muy necio. Estados Unidos fue partícipe de innumerables golpes de Estado, invadió una lista larga de países en América Latina, y si alguien piensa que Estados Unidos invadió Haití, Cuba, Nicaragua, y la lista es larga, para favorecer a los nativos, les recuerdo que los Reyes Magos no existen. Entonces, cuando Estados Unidos ocupa Nicaragua en la década del 30 del año pasado, no lo hace para favorecer a los nicaragüenses. Más bien, todo lo contrario, lo hace porque tiene intereses económicos bien concretos y no le importa lo que le pasa a los que viven ahí. Por lo tanto, yo no tengo esa visión simplista, no la comparto, pero no ignoro el lugar que tiene la Embajada de los Estados Unidos en cada uno de los países, y por algo a través de los Wikileaks uno encuentra cuántos políticos en todo el mundo
van a las embajadas de los Estados Unidos y no van a la embajada de Tailandia o de Japón. Van especialmente en nuestra región porque hay un vínculo histórico. La doctrina Monroe, América para los americanos, tiene que ver con la doctrina que existía en los Estados Unidos y que el propio secretario de Estado, John Kerry, hace poco tiempo atrás, dijo que la doctrina Monroe está muerta. Podemos discutir si es verdad o no, pero reconociendo que existía la política del gran garrote, como así se la denominaba para América Latina, es una política que existía. Y si un presidente de los Estados Unidos una vez dijo respecto de un dictador como Somoza en Nicaragua, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, esto es parte de la realidad. Y uso las palabras que textualmente se suelen citar respecto de lo que dijo ese presidente de los Estados Unidos de un dictador que ellos pusieron en Nicaragua. Entonces creo que no se puede ignorar la relación que hay de la primera potencia mundial y la primera potencia regional con la región. El ALCA fue un proyecto ideado en los Estados Unidos. Fue un proyecto regional para toda América que iba a tener sede en Miami, no en Montevideo, y que iba a dar en primer lugar trabajo a 70.000 personas en Miami, con algún que otro uruguayo, algún hondureño, algún costarricense, pero básicamente estaba pensado para los Estados Unidos. Esto es parte de la política internacional. Yo no lo puedo desconocer de la misma manera que no puedo desconocer los intereses rusos, los intereses chinos, que cuando actúan en los diferentes lugares, actúan por sus propios intereses. Yo no soy ingenuo. Cuando Rusia interviene en Siria, lo hace por sus intereses, de la misma manera que si China tiene una política hacia el África, lo tiene por sus intereses y no para beneficiar a los africanos en Mali, para tomar por ejemplo, porque así se manejan las potencias. La historia de la humanidad tiene esa característica. Hay potencias que ocupan una parte o gran parte del planeta durante 5 años, 5 siglos o 50 siglos, y lo hacen básicamente para sus propios intereses. Lo hicieron los persas, lo hizo el Imperio Otomano, lo hicieron los chinos. Durante muchos años nosotros vivimos en una era moderna donde estamos mucho más vinculados a nuestra historia actual, y nuestra historia actual tiene que ver con el lugar que tiene Estados Unidos en la región. Yo no utilizo la expresión golpe de Estado respecto de lo que está sucediendo en Brasil, pero sí utilizo la expresión derrocar a Dilma Rousseff. No es lo mismo. Es un debate, por supuesto. La expresión golpe de Estado en el inconsciente colectivo latinoamericano remite a esto que vos señalabas. Viene un grupo de políticos y o militares, destituye a un presidente, lo saca, lo mata, lo encierra, lo exilia, pero lo derroca, alguna de las formas, cierra o no el Parlamento, o deja un Parlamento títere, prohíbe o no los medios de comunicación, prohíbe o no sindicatos y movilizaciones sociales, prohíbe o no la libertad de prensa, depende de las características. Pero para la historia latinoamericana, un golpe de Estado es cuando vienen los militares, destituyen a un presidente y ponen a otra persona. Lo que pasa en Brasil no es así. Por eso yo no hablo de golpe de Estado, y lo he discutido al aire con mucha gente. Para mí no hay un golpe de Estado. Entiendo que desde lo político se utilice la expresión golpe de Estado. Ahora, yo no soy político, ni intervengo en la política brasileña, por eso yo trato de ser lo más riguroso posible con respecto de las palabras. Para mí no hubo un golpe de Estado en el sentido que todos nosotros entendemos de golpe de Estado. Pero sí vi, desde que Dilma Rousseff asumió su segundo mandato, una intención de la derecha brasileña por derrocarla, claramente, a través de un manejo de encuestas, de corrupción, real en muchos casos, ficticia en otros casos, a través de un proceso institucional que además representa un desafío para nosotros para comprender lo que está pasando, justamente porque se respetan las normas institucionales. Ahora, la mayoría de los brasileños y de los latinoamericanos, fíjense que incluyo brasileños y latinoamericanos, cree que a Dilma se le hace un juicio por corrupción, y no es por corrupción. Muchos creen que a Dilma Rousseff se le hace un juicio por robar, y el juicio no es por robar.
es por el manejo de las cuentas fiscales en el presupuesto que hicieron muchos presidentes antes que ella. Se usa esto como excusa. ¿Por qué? Porque el objetivo era y es derrocarla, no solamente a ella. El gran temor de la derecha brasileña no era Dilma, era Lula. Si Dilma completaba su mandato y ponía como jefe de gabinete a Lula, que es lo que intentó hacer y el Poder Judicial se lo tumbó, Lula iba a ser parte del Estado y como parte del Estado iba a ser candidato en el 2018 en el nuevo proceso electoral que esperemos se dé en el 2018 en Brasil, y si Lula ganaba en el 2018, asumía el 1 de enero de 2019. Y si Lula asumía el 1 de enero de 2019 y se quedaba hasta el 1 de enero de 2013, esto implicaba 20 años del Partido de los Trabajadores. Si ustedes prestan atención en esa sesión en la Cámara de Diputados que fue transmitida en directo, muchos de los diputados decían, fora Dilma, fora Lula, fora PT. El objetivo era destruir al PT, era destruir las políticas de inclusión de Lula, imperfectas, y acá voy a otra pregunta que se planteó en varios comentarios. Las políticas de Lula fueron imperfectas. Ahora, hay que sacar a 40 millones de la pobreza, ¿eh? No sacó a todos, sacó apenas a 40 millones. Yo recuerdo discutir con la asistente social que trabajaba en la zona de Porto Alegre hace unos años respecto de las medidas que se tomaban, la participación, y me decía, Pedro, ¿vos sabés lo que es darle de comer a gente que nunca comió y darle 3 comidas por día? ¿Sabés el aparato del Estado que hay que mover para darle de comer 3 veces por día a millones de personas? Claro, ahí yo caí, porque uno escucha un número, 40 millones incluidos. No es sencillo incluir a 40 millones de personas. Tampoco es sencillo incluir a 5 millones de personas. Y con esto no quiero exculpar a ningún gobierno. Gobierno que dice que su política es tratar de incluir, tiene que cumplir con eso. O por lo menos tiene que tratar de caminar en ese objetivo. Ahora, no seamos ingenuos. Los poderosos que gobernaron la inmensa mayoría de los países de América Latina durante décadas, que excluyeron a una parte importante de la población. ¿Alguien puede pensar ingenuamente que van a dejarle en bandeja el poder a otros? Y este es el caso de Venezuela, tal vez el caso de Venezuela es el más claro. ¿Por qué intentaron derrocar a Hugo Chávez en 1992? En el año 2002. ¿Porque era un corrupto? No. ¿Porque robaba? No. Porque su objetivo era incluir a millones de personas. Venezuela en la década del 70 era llamada la Venezuela Saudita, porque en el 73-74 el precio del petróleo se disparó. No a los niveles de hoy, pero se disparó. Y Venezuela es un gran productor de petróleo, entraron millones y millones de dólares. Se calcula que entraron cerca de 200.000 millones de dólares. ¿A dónde fue a parar esa plata si había cerca de 80% de la población en condiciones de pobreza? ¿Por qué aparece Chávez? Chávez aparece porque los dos grandes partidos políticos, Acción Democrática, un partido socialdemócrata, y COPEI, un partido social cristiano, se habían robado todo, hasta tal punto que esos partidos políticos están casi destruidos de adentro, que ni pueden presentar un candidato para las elecciones del 98 para competir con Chávez, porque estaban carcomidos de tan corruptos que eran, y toman a un empresario para que compita con Chávez. Después de 40 años de repartirse el país, no pueden presentar un candidato. Chávez fue un emergente de eso. ¿Qué pasó en el 92? Efectivamente, Chávez encabezó un levantamiento militar, pero eso sucedió 3 años después de una revuelta popular que se llamó Caracazo y donde un gobernante, después preso por corrupción, Carlos Andrés Pérez, reprimió y mató hasta el día de hoy no se sabe, 3.000, 4.000, 5.000 personas, no se sabe exactamente cuánta gente murió en el Caracazo de 1989 en Venezuela. Eso hizo emerger a una persona como Chávez. Ustedes me preguntan a mí si está bien o está mal, que trató de llevar adelante el levantamiento militar, eso en todo caso lo juzgará la historia. El tema es comprender por qué surge una personalidad con esas características y qué viene a proponer.
el gran pecado de Chávez, lo reitero, y de los gobiernos progresistas, que dije que es una corriente muy heterogénea, fue tratar de incluir a millones de personas. Si lo lograron o no es otro tema, y tendrán que rendir cuentas. Por supuesto que el tema de la inclusión es fundamental. Ahora, si un gobierno no se plantea la inclusión como meta central, seguro que no va a incluir a nadie. Si un gobierno se plantea como meta la inclusión, por lo menos va a tratar de incluir a algunos. Si lo logra o no, reitero, la historia lo determinará, las elecciones o los levantamientos populares que han derrocado a muchos gobiernos porque llevaron a los países a una crisis económica profunda. Yo no evado nunca el tema de la corrupción. Ahora, la corrupción en la Argentina no nació con los Kirchner. La corrupción en Venezuela no nació con Chávez y la corrupción en Brasil no nació con Lula. Yo creo que el gran problema de la corriente progresista, reitero, en el sentido más amplio del término, es también haber caído en casos de corrupción. El caso del PT es emblemático. El PT nace y se presenta para luchar en contra de la corrupción que existía en el Brasil, pero el PT también cayó en casos de corrupción. Bueno, es un problema muy serio la corrupción. ¿Cómo se hace para combatir la corrupción? Yo no tengo una receta. Ahora, 99% de los corruptos niegan que son corruptos. Pero la corrupción existe, todos lo sabemos. Se roban millones de dólares por todos lados, no solamente en nuestro país, en todos lados. Entonces, hay una trama muy compleja. La tentación de acceder al dinero, de robar, es gigantesca y lo sabemos todos en todos los ámbitos, en los pequeños y en los grandes. ¿Cómo se combate esto? Yo no tengo la fórmula. Obviamente no alcanza con decir no hay que ser corruptos, la corrupción es mala. Está claro que no alcanza con eso. Ahora, la corrupción, reitero, está en los pequeños ámbitos académicos, laborales. Claro que cuanto más alto se está y más caja hay, se puede robar mucho más. Obviamente, uno en el trabajo se podrá robar algunas hojitas de papel o cuando había máquinas de escribir se robaba una cinta de la máquina de escribir o cositas por el estilo, o liquid paper o esas cosas, son esos pequeños robos hormiga. Ahora, cuando tenés millones a tu disposición y podés llevarte la famosa coima de por medio, ahora, esto no es un invento argentino, lo hacen los alemanes, los estadounidenses, los japoneses, los chinos, los rusos. Es un problema filosófico, moral. Todos decimos que hay que combatirlo. Es muy difícil de lograr eso. Yo no puedo predecir qué es lo que puede pasar si Cristina Fernández va presa. Lo único que no se puede predecir es el futuro. Por lo tanto, es imposible de predecir porque fue una de las preguntas. ¿Venezuela está mejor o peor? Todo depende de dónde se lo mire. Los sectores más poderosos obviamente van a decir que están peor. Aquellos que viven en villas miserias y que por primera vez tienen un médico y un centro de rehabilitación, pregúntenle si están mejor o peor. La respuesta la dieron o casi todas las votaciones que hubo durante el chavismo. Chávez la ganó casi todas. ¿Por qué lo votaban? Porque trataba de incluir. Ahora, incluir, reitero, esto no se hace ni en 5 años, ni en 10 años, ni en 20, y en algunos lugares no se hace ni en 50 años. Y más si uno tiene sectores muy poderosos que están enfrente y se lo impiden, como en el caso de Venezuela, con un golpe de Estado. Yo no niego los problemas que hay en Venezuela, No niego los problemas de desabastecimiento, de inflación. Hay muy serios problemas en Venezuela. Pero una parte importante de los problemas es porque hay un sector económicamente muy poderoso que en la historia gobernó Venezuela y que le hace la vida imposible a Hugo Chávez como le hacen la vida imposible a Dilma Rousseff. Por último, a la pregunta de las 2 campanas, ¿qué pienso yo? Yo no tengo las respuestas. En todo caso, la respuesta la tiene que encontrar cada uno. Más allá de lo que yo diga respecto de la inclusión y si un gobierno lo concretó o no y cumplió con lo que decía o no, la pregunta es ¿qué haces vos o qué hacen todos ustedes en la vida cotidiana o como profesionales siendo conscientes que hay que incluir a miles de personas, si hacen algo para incluirlas o no? Ahora, vos encontrarás el camino. Yo
Yo puedo aportar elementos porque yo los trabajo, yo tengo los ejemplos históricos que tal vez otros no conocen porque es parte de mi trabajo estudiar cuál es la relación comercial con el arroz entre Estados Unidos y Haití. Ahora, creo que lo que vos planteás es, en el fondo, un problema moral y ético. ¿En qué lado estar? Es un problema moral y ético. Yo, como hijo de inmigrantes alemanes que llegaron sin prácticamente nada, escapados de la Alemania nazi, chiquito, a estar del lado de los más débiles. Fue una lección moral, porque mis padres fueron débiles y los echaron de un país. Mis padres no se querían ir de Alemania. Y siguieron lamentando toda su vida haberse tenido que ir, mi mamá a los 13 años, mi papá a los 18, y haber visto a una parte importante de la familia morir en campos de concentración. Entonces yo de pequeño aprendí a estar del lado del más débil. Y si hay alguien que se escapa de otro país y quiere entrar a la Argentina, bienvenido sea, y que le abran todas las puertas, vengan de Siria, de Mozambique, de China o donde sea. Para mí lo que hacen los europeos es aberrante de cerrar sus fronteras. Ahora, eso creo que es una opción de vida, es una cuestión ética moral. Después los detalles de las campanas no pasa por el conocimiento. Por eso creo que tu pregunta que interpela es la misma pregunta que me interpela a mí. ¿Dónde me ubico en lo ético y en lo moral? Y ahí creo que cada uno encuentra su camino. Bueno, muchas gracias. Y seguramente no respondía a muchas de las preguntas, inquietudes. Habrá muchas cosas que no nos habremos puesto de acuerdo. Eso es lo interesante, porque si todos nos ponemos de acuerdo es todo muy aburrido. Así que espero que la sigamos. Chicos, esperen un segundito, por favor. Agradecemos al licenciado Brieger. A continuación, una persona del comité organizador hará entrega de un presente. Nosotros lo despedimos con un fuerte aplauso.